Voy a partir la grabación, chiquillos. Las dos plataformas, para que quede en ambas grabadas. Entonces, en particular, esta primera clase era de introducción. Yo me voy a presentar primero. Yo soy Alejandro Cerda, soy tecnólogo médico, tengo 30 y tantos años de ejercicio de la profesión. Voy a abrir una pequeña ahí para compartir el video de mi casa, porque no puedo compartir el video en la sesión de Cabrera. Entonces, mis capacidades o mis competencias están relacionadas con la resonancia magnética. Hace 20 soy de los dinosaurios de la resonancia magnética en este país. Y con Cristian Cabrera trabajamos hace unos 10 años juntos haciendo este y otros ramos en esta y otras escuelas. Y la verdad es que, bueno, yo lamento la situación que estamos viviendo. El primer signo del cambio de los tiempos fue en realidad el estallido social y ahora esta pandemia que en realidad nos tiene a todos complicados. Algunos nos vemos complicados porque yo tengo que ir a trabajar y otros están complicados porque no pueden salir de su casa. Entonces, tenemos que desarrollar ciertas cualidades que son personales, que están relacionadas con la empatía, con ser tolerante, ¿ya? Que son cosas que de repente nosotros en una situación como esta de estrés no siempre tenemos las herramientas para poder manejarla de forma adecuada. Así que, bueno, yo en particular dentro de las actividades que a mí me gusta emplear, incluso dentro de mi tesis de magíster lo estoy haciendo, yo ocupo una herramienta que se llama aula invertida. El aula invertida consiste en que yo primero les mando un video de las clases, les mando información, un texto que tienen que leer, y a partir de ese texto uno después desarrolla una actividad que está definida por una pauta, ¿ya? Y en ese contexto, hoy por hoy, por ejemplo, la indicación que tenemos nosotros en otras escuelas, donde también nos pasa lo mismo, yo soy profesor de la Universidad del Paraíso, la Universidad de San Sebastián, una de las herramientas que mejor resultados da, porque les da mucho más autonomía a ustedes como alumnos, a mí me da más pega, porque es más fácil para mí hacer una clase y no hacer un aula invertida, porque el aula invertida define que en realidad que hay que estar mandando trabajo en forma constante, ¿ya? Y uno cuando manda un trabajo tiene que revisar ese trabajo, así que es mucho más trabajo, ¿ya? Así que es mucho más simple para mí hacer una clase que aplicar una estrategia como la invertida. Sí me parece que para la clase de repente de introducción o de semiología que no lograron tenerla, me parece válido en realidad que tengamos un feedback, ¿cachai? Y que la clase sea más bien presencial. Te voy a bajar la mano, Claudio, porque no sé si quería hablar, no, pero el que quiera hablar puede levantar la mano y yo doy la posibilidad en realidad de que haga el requerimiento necesario. Entonces, dentro de la semiología, que con el cambio de la tecnología, esta era una ciencia que era muy recurrida por los médicos, y uno iba al médico antiguamente y era un tipo que sabía mucho de semiología. Semiología son los signos que nos da el cuerpo, son la evidencia que nos muestra nuestro cuerpo y el análisis que se puede hacer de ello, ¿ya? Y en ese contexto, no me pasa la diapo, ahí pasó. La semiología es una ciencia, ¿ya? Y que evalúa tanto los signos como los síntomas, ¿ya? Los síntomas son todas sensaciones que son subjetivas, son cosas que nosotros sentimos, por ejemplo, ¿cierto? Y, por ejemplo, el dolor es un síntoma, ¿ya? Pero el dolor uno tiene que objetivarlo.
Hay un programa que están en el History Channel, no sé si alguno lo ha visto, por ejemplo, unos locos que hicieron una escala del dolor, así que son súper brígidos y se hacen morder por culeras, tarántulas y cosas así, y tratan de generar un patrón de escala del dolor. Sin embargo, en este ámbito se ha estructurado el estudio de la, ¿cómo se llama?, de cómo recurrir y cómo trabajar con el tema de la valoración de los signos y los síntomas. Y lo primero que uno hace es una anamnesis, ¿ya? Y una anamnesis es un pequeño interrogatorio que se relaciona con, que se lo puede hacer al paciente, o si el paciente no está en condiciones de entregar información, se lo puede hacer a la familia o a los amigos, y básicamente consiste en el relato de las sensaciones que tiene ese paciente y que lo hacen concurrir a una consulta médica, ¿ya? Entonces, dentro de esos datos, ¿ya? Uno lo que tiene que objetivar es caracterizar cuáles son los síntomas que son dominantes, ¿ya? Y establecer una cronología respecto a cómo se está dando este patrón de la enfermedad, ¿ya? Entonces, como decíamos, los síntomas son molestias, son sensaciones objetivas, ¿ya? Y los signos son manifestaciones que nosotros podemos determinar y medir. Básicamente, medir. Por ejemplo, la temperatura es un signo, ¿ya? En dicho ámbito, entonces, hay varios procesos que tenemos que cumplir, ¿ya? Para poder hacer un estudio semiológico, que son básicamente la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión, auscultación, ¿ya? Y los exámenes complementarios. Al final, ahí entramos a jugar nosotros los tecnólogos médicos en una segunda línea respecto a cómo se maneja la interpretación de del análisis o de la relación que se establece entre médico y paciente. Entonces, primero en este interrogatorio, de repente uno lo que hace prevalecer es que la mayoría de la gente, la primera consulta está relacionada con algún dolor, ¿cierto? Y el dolor es una expresión de algún malestar físico. Hay gente que tiene mucha tolerancia al dolor y otra que tiene muy poca tolerancia al dolor. Aquí tenemos el ejemplo de un tipo que tiene poca tolerancia al dolor, como este jugador de fútbol, que es conocido por exacerbar en realidad sus expresiones de dolor, ¿ya? El dolor tiene varias vías que son somáticas para llegar, y hay vías rápidas y hay vías lentas de hacer llegar el dolor. Las fibras más rápidas de hacer llegar el dolor están relacionadas con los traumatismos, con los aumentos de temperatura extrema o con la presencia de inflamación, por ejemplo. Y algunos mecanismos somáticos de percepción del dolor que son más lentos están relacionadas con, por ejemplo, isquemia, inflamación crónica, distensiones, ¿ya? En la inspección es la apreciación que tenemos nosotros a ojo descubierto, ¿ya? Y la valoración que podemos hacer de la forma, el tamaño de las cosas, ¿ya? El aspecto externo que tiene el paciente, ¿ya? Y la valoración que uno puede hacer de esas estructuras que están en tela de juicio. Ahí, por ejemplo, hay un punto que está relacionado con el índice de masa corporal, por ejemplo, que es una forma de objetivar el estado nutricional de un paciente, ¿ya? En ese sentido, la fórmula para el cálculo es el peso dividido por la altura al cuadrado. Y eso va a dar un signo y que va a determinar si nosotros estamos dentro de un peso adecuado o estamos fuera de peso, ¿ya? Porque hay varias patologías que están relacionadas con una pérdida, en el fondo, de las capacidades que tenemos nosotros para poder mantenernos en forma, ¿ya? Y en función de eso uno puede distinguir varios tipos de aspectos fisiológicos de las personas
que son, por ejemplo, los ectomorfos, que son las personas delgaditas que no tienen mucha masa muscular ni que tampoco tienen mucha grasa, que tienen un metabolismo muy rápido, ¿ya? Eso al contrario de lo que me pasa a mí, yo respiro y me sale un rollo. Los mesomorfos, que son personas con textura ya más atlética, el típico tipo que va al gimnasio, ¿ya? Que son fuertes, ¿ah? Que no tienen problemas con subida o bajada en forma muy importante en el peso, y están aquellos que son los endomorfos, que son los gorditos, los que tienen tendencia a acumular grasa y que su cuerpo suele ser un poquito más redondeado, ¿ah? Yo puse un ejemplo aquí de personajes muy públicos respecto a cuáles son en cada, en cada uno de esos ítems. Por ejemplo, un ectomorfo, ¿ah? Un endomorfo, me muestro aquí, y este que es el mesomorfo, que es Cristiano Ronaldo, que es conocido por su aspecto, ¿ya? Otras alteraciones que uno puede valorar desde el punto de vista de la inspección, ¿ya? Son algunos trastornos que están relacionados con la marcha, ¿ya? Y en ese ámbito, uno tiene que valorar el comportamiento de la marcha de los pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay varias patologías que podrían estar relacionadas con alteraciones en el ciclo de la marcha. Por ejemplo, la marcha táxica, que se ve en pacientes, por ejemplo, con síndrome celoso, o la marcha espástica, por ejemplo, que son pacientes con parálisis cerebral, ¿ya? O la marcha hemipléjica, que son pacientes que tienen una plegia, entonces tienen pérdida de fuerza a un lado y tienen una marcha muy particular. Los que tienen Parkinson también tienen una marcha bien particular, y nosotros iremos, en el fondo, con el tiempo, iremos acercándonos un poquito a hacer una valoración integral en el minuto de que nosotros podamos ver. También una valoración inspectiva, por ejemplo, es el color de la piel, ¿cierto? El aspecto que tiene, ¿ya? Que es la propiedad en realidad de expresar la piel en términos de cómo la podemos ver, el grado de color que tiene, el matiz, ¿ya? O si si tiene alguna hipercromía, por ejemplo, algún color dominante, como en esta guagua que vemos que es histérica, que esto de que predomine el amarillo, ¿ya? Que es una coloración amarilla de la piel, también de la esclera, que está relacionado básicamente con aquellos pacientes que acumulan bilirrubina, ¿ya? Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de pacientes, normalmente está relacionado, ¿por qué? Porque la vía biliar está obstruida, y es signo de que uno puede tener una cosa muy sencilla, como puede ser un cálculo biliar, o puede tener una patología muy compleja, como es, por ejemplo, un cáncer de páncreas o un cáncer de vía biliar, que son de ambas dos de muy mal pronóstico, ¿ya? La otra posibilidad, por ejemplo, de valorar es la cianosis, ¿no? La cianosis es como un color azulado de la piel, y en realidad la cianosis corresponde básicamente a la pérdida de cantidad de oxígeno que está llegando a ese lugar, y uno lo ve como, por ejemplo, en situaciones de asfixia o pérdida de oxigenación de las estructuras que estamos viendo, ¿ya? La palidez básicamente es un color más blanquecino, ¿ya? Y en general uno puede asociarlo, por ejemplo, a episodios de anemia o de pérdida o de falta de irrigación, ¿ya? Hay también eritemas que podemos ver también, hacer valoraciones de la piel, que es como un color rojo de la piel que está relacionado con la vasodilatación sanguínea, y normalmente desaparece cuando uno comprime la piel, tiende a desaparecer esa coloración, que se parece también mucho de repente a la equimosis, que es un color también rojizo de la piel que está relacionado con la acumulación de eritrocitos fuera del lecho vascular, producto de una contusión, por ejemplo, el típico moretón, por ejemplo, de la contusión. Hay gente, a mí me pasa que yo tengo una enfermedad que se la heredé a mi hijo, que se llama von Willebrand, que nos falta un factor de la agregación plaquetaria, que está relacionado con ¿cómo se llama? Con
que falta un agregante plaquetario. Entonces, cuando yo tengo un golpe, cuando mi hijo tiene un golpe, nos caracterizamos por ser unas hematomas bien extensas, ¿ya? Y me pasaba mucho en el colegio, lo he ido perdiendo con el tiempo, que uno se ponía, por ejemplo, en la fila, la típica de la canción nacional, y empezaba con epistaxia así muy brígida, producto de esta situación, ¿ya? Lo otro ya es la petequia, que es un color rojo, que es una zona localizada en la piel y también es producto de la salida de sangre, pero en pequeños puntos, son lesiones petequiales, ¿cachai? Que son distintas un poco al hematoma y que tienen otras características y van a traducir también otro tipo de patología. También uno debe valorar, perdón, me adelanté en uno, la forma y el tamaño de la estructura en la columna, por ejemplo. Uno puede valer si el paciente es hipersifótico, si es escoliótico, si tiene alguna alteración básicamente de la forma, si tiene una alteración, por ejemplo, en la forma del pecho. Acuérdense que uno puede tener alteraciones congénitas que pueden ser un pectum excavatum, que es un pecho hundido, o un pectus carinatum, que es un pecho en quilla, que son dos variantes congénitas producto del aspecto morfológico que puede tener el paciente. La otra opción, por ejemplo, es que uno puede tener alteraciones en la extremidad, puede tener un genuvaro o un genuvalgo. Un genovaro es típico de los futbolistas. Cuando nos conectamos en vivo, ustedes o los que ya me conocen, saben que yo tengo un genuvaro porque yo fui futbolista, entonces tengo ese andar, por ejemplo, con las piernas arqueadas como un jinete, ¿ya? Y que es muy característico de los futbolistas. Y el genuvaro, que es como con las rodillas para adentro, ¿ya? Que es lo opuesto. La hipertrofia también, que es el crecimiento exacerbado de alguna parte. Nosotros tenemos que, por ejemplo, aquellos que practican halterofilia y que están ¿cómo se llama?, en concurso, tienen o lo que buscan es exacerbar en forma muy notoria alguna parte de su cuerpo, en particular toda su musculatura, pero también tenemos algunas hipertrofias que están relacionadas, por ejemplo, con edema, ¿ya? Hay ciertas patologías, por ejemplo, que generan el linfedema. El linfedema puede ser congénito, puede ser de nacimiento, es típico de esa pierna grande. No sé si ustedes, algunos son del centro de Santiago, pero ahí en las calles pide plata un hombre que tiene una mano gigantesca que corresponde al linfedema. Y está relacionado también con pacientes que han tenido cirugía, en particular las mujeres con cirugía de mama, donde le hacen vaciamiento ganglionar, entonces todo el sistema linfático pierde eficiencia y se empieza a producir un aumento de volumen en relación a la pérdida de eficiencia que tiene el sistema linfático para poder drenar toda la linfa, ¿ya? La palpación es otra herramienta muy importante, ya que la apreciación manual a través del tacto de la sensibilidad, la temperatura, la forma, el tamaño, la situación de los órganos, ¿ya? Y en general, en un examen físico completo, uno debiera palpar los brazos, las manos, el pecho, el tórax, la columna vertebral, el abdomen, buscando en realidad algún patrón de alteraciones que podamos tener. Aquí la recomendación de repente ya está más bien para las chicas que en forma muy frecuente tienen que hacerse una autopalpación de la mama, ¿ya? A pesar de que tenga una baja sensibilidad y baja especificidad, ¿ya? La autopalpación permite discriminar la presencia de un nódulo en uno de cada dos pacientes, vale decir que tiene una sensibilidad baja. ¿Por qué? Porque solo discrimina el 50%, ¿cierto? Entonces, todas esas sensibilidades que son cerca del 50% son más bien azarosas, son eh, el, ¿cómo se llama? Son azarosas, no tienen un valor predictivo muy bueno, ¿ya? No sé si ustedes conocen lo que es sensibilidad y especificidad en los estudios. Aquí necesito feedback, que me digan que sí o que no. No, ya, basta, no digan no. No digan más. Bueno, yo les voy a decir, la sensibilidad es la capacidad que tiene una estrategia diagnóstica, por ejemplo,
La mamografía, no, hagámoslo más coyuntural, hagámoslo con el coronavirus. Por ejemplo, la sensibilidad que tiene el coronavirus, el examen de laboratorio que están haciendo es del 70%. ¿Ya? Y la especificidad no la conozco, lamentablemente. La sensibilidad significa qué porcentaje del grupo en estudio, ¿ya?, que estamos nosotros valorando, se detecta realmente la enfermedad. Eso es sensibilidad. Por ejemplo, si en un grupo de 10 personas, 5 tienen coronavirus y yo soy capaz de detectar en esos 5 pacientes el coronavirus, la sensibilidad es del 100%, porque en cada uno de los casos es capaz de determinar la presencia de la enfermedad. ¿Ya? Y la especificidad es la capacidad que tiene la misma estrategia de determinar aquellos pacientes que están sanos. ¿Ya? Me parece que en la prueba de laboratorio la especificidad es más bien cercana como al 60%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay falsos negativos y hay falsos positivos. ¿Ya? Entonces, significa que, por ejemplo, si yo hablara del 60%, yo estoy hablando que en ese estudio de 10 pacientes, 5 eran los sanos, la estrategia solo es capaz de determinar en forma eficaz y eficiente en solo 3 de los casos que el paciente está sano. Los otros 2 pueden caer en esta clasificación de que sean falsos negativos. ¿Ya? El TAC, por ejemplo, la tomografía computada de tórax, tiene una sensibilidad para el coronavirus del 97%. ¿Ya? Y es muy superior entonces a este 70% que tiene el examen de laboratorio. Pero ¿qué pasa? Que la accesibilidad del TAC es mucho más limitada. No todos los centros tienen tomografía computada de alta resolución como para el parénquima pulmonar, por ejemplo, y es una de las limitaciones que tiene la técnica. ¿Entendieron? Espero que sí. La pantalla, chiquilla, ¿eh? Sensibilidad es cuando tú tienes una técnica, por ejemplo, radiografía de tórax, para la capacidad de ver neumonía. ¿Ya? Si tú en una población de 10 pacientes tienes 5 con neumonía, si estos 5 de ellos es capaz de detectar, por ejemplo, detectar 3, la sensibilidad del método es solo del 60%, alrededor del 60%. ¿Te fijas? ¿Ya? Sin embargo, la especificidad es la capacidad que tiene la misma técnica de poder detectar los sanos. ¿Ya? Si la técnica es capaz de detectar los 5 pacientes sanos que hay en esa corte de estudio, que eran 10, la sensibilidad es del 100%. Pero si es capaz de detectar solo 3, la especificidad es solo del 60%, por ejemplo, alrededor del 66%. ¿Ok? El pulso también es otro punto en el cual nos tendremos que detener, por ejemplo, que en realidad determina la cantidad de contracciones que tiene el ventrículo, ¿ya? Al eyectar la sangre desde el corazón, ¿ya? Y tenemos varias formas, nosotros, varias áreas donde poder palpar nuestro pulso, ¿cierto? El pulso lo palpamos nosotros como una onda que viene, que va, es bastante fácil tomar el pulso radial, por ejemplo, ¿ya? Y también el pulso carotídeo también es muy fácil de poder determinarlo cuando uno se pone una manito aquí en el borde del cuello y captar en el fondo cómo está pasando o cómo se da la relación con este pulso. Hay varios patrones que corresponden al pulso. Uno habla en términos generales de que valores que estén por debajo de 60 pulsaciones por minuto se conocen, por ejemplo, como una bradicardia, ¿ya?
Entonces, en ese contexto, significa que nuestro corazón está trabajando demasiado lento. Pero también es una característica de repente que tienen los deportistas, que tienen un corazón un poquito más potente, fuerte, entonces no necesitan tantos latidos por minuto para poder generar la distribución de la sangre a través del cuerpo. Y los valores por sobre los 80 pulsaciones por minuto, uno los llama o los define como taquicardia. ¿Ya? ¿Qué significa la taquicardia? Significa que nosotros en algún minuto, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio, necesitamos mayor cantidad o mayor consumo de oxígeno a nivel muscular y necesitamos aumentar nuestra frecuencia cardíaca para poder hacer el ejercicio. Entonces, cuando uno quiere hacer un gasto que le permita bajar de peso, ¿no? Porque uno hace ejercicio, pero si no se produce una taquicardia, no se produce tampoco el efecto deseado. Entonces uno tiene que andar alrededor de las 120 pulsaciones por minuto cuando uno está haciendo un ejercicio efectivo. Bajo 120 pulsaciones por minuto se dice que en realidad es bastante ineficiente un poquito el proceso del ejercicio. Hay otros pulsos que están asociados ya más bien a algunos, digamos, casos que son clínicos, ¿ya? Por ejemplo, el pulso Zeller, que es un pulso amplio ya de descenso, y en general ese se encuentra asociado a una insuficiencia de la válvula aórtica, o los pulsos que son más bien filiformes, ¿ya? Que están relacionados, que son varios pulsos chiquititos, uno tras otro, ¿ya? Uno tras otro y se transforman en un pulso filiforme. Te fijas que está asociado, por ejemplo, al choque hipovolémico. ¿Ya? Eso cuando uno, por ejemplo, se encuentra con un paciente que tuvo un trauma torácico o un trauma abdominal en un accidente de alta energía. A mí, lamentablemente, me tocó vivir eso, mi hermano que murió en esa circunstancia. El paciente no muere inmediatamente, sino que producto de la ruptura de los grandes vasos, se produce una pérdida ya del volumen sanguíneo, la cantidad, una pérdida importante de la volemia. Entonces, ¿cómo trata de compensar el corazón? Trata de compensar aumentando en forma muy significativa la frecuencia cardíaca, pero como tiene poca volemia, este pulso se vuelve filiforme, casi imperceptible, y eso está relacionado en realidad a estos choques hipovolémicos. Los pulsos arrítmicos también, que son relacionados con algunas enfermedades, como la arritmia cardíaca, que es un pulso irregular con amplitudes distintas, que normalmente lo que generan son, o lo que están haciendo la valoración son extrasístoles, ¿ya? O un pulso digeminado, que se caracteriza porque tengamos dos pics de pulso, después un espacio de tiempo, ¿ya? Y después otros dos pics donde el segundo latido es un poquito más pequeño, ¿ya? Y eso básicamente también está relacionado con la posibilidad de que uno tenga extrasístoles. Uy, me creció esta cuestión, ¿cómo lo hago para...? El pulso paradójico, por ejemplo, que corresponde a una disminución del pulso arterial durante la inspiración, o sea, uno inspira y deja de sentir un poquito de pulso, ¿ya? Y ¿qué pasó, Claudio? Escríbeme porque no te escucho, acuérdate. Ya, no hay problema, no te preocupes. Gracias, Claudio. La percusión aquí también tiene un valor importante. Ya la percusión es cuando nosotros ponemos dos dedos, por ejemplo, y ustedes hacen un tamborileo sobre los dedos y van a tener un patrón. Oye, me quedo más grande esta cuestión. Déjame ver. Ahí. Voy a tratar de achicar esto. ¿Eh? Uy, era para el otro lado. Ahí. Ya. Entonces, lo que permite en el fondo es hacer una identificación de los tejidos, ¿ya? Y poder determinar qué tipo, en qué tipo de tejido estamos hablando, ¿ya? Y
en realidad las ondas sonoras de vuelta que vamos a tener producto de ese estímulo va a depender de la fuerza con que hagamos el golpe, ¿ya? Del grado de elasticidad de los tejidos. De hecho, ahora hay un examen que está on fire, que es como golpearlo con una radiofrecuencia y ver cómo responde ese tejido en ecografía, y se está empezando a usar en resonancia, y del área de vibración, si es un área localizada o extensa. No sé si entró Claudio ahora en esta, porque me dijo que se iba a cambiar a esta. Ahí, en relación a que no hayan podido entrar algunos alumnos, hay muchos, no sé por qué, a lo mejor tienen el guataje de su internet, no le da, no tengo idea en realidad por qué no podrán estar entrando, chiquillos. Yo veo a la mayoría, aquí son 68 alumnos presentes, así que no sé por qué no estarán. No, están todos los NSR juntos, eso no es así. Yo les di el link eh, respecto a por dónde podían entrar, por ejemplo, y el que estábamos ocupando era ese que te estoy poniendo ahí abajo. ¿Ah? Sigamos. Igual voy a seguir los dos módulos por si alguien se integra por este otro. ¿Ya? Entonces, esta percusión nos va a permitir a nosotros determinar, por ejemplo, si el contenido es gaseoso, si es denso, si es una mezcla de ambos, ¿ya? Y en general nos va a permitir a nosotros poder definir la extensión de los órganos, ¿ya? Y podemos tener algunos sonidos que son bien característicos, ¿ya? Por ejemplo, si uno se hace sobre el tórax, eso se llama un sonido timpánico, ¿ya? Entonces, o un sonido de hiperresonancia, que es mucho aire, ¿ya? Por ejemplo, acá uno puede ir tocando y puede encontrar. Aquí lo que escuchan, no sé si es un sonido mate, es un sonido cuando el órgano está sin aire. Yo ahí lo que me estoy percutiendo es el hígado, el borde inferior del hígado, y puedo determinar hasta dónde llega el hígado, por ejemplo, si me va a determinar meteorismo, etcétera, etcétera. Ahí después ustedes jueguen y los pueden buscar incluso en internet los valores que tienen. ¿Ya? La auscultación consiste ahora en que uno escucha, antes uno escucha unas cornetas gigantes o oído desnudo si no tiene ninguna otra herramienta, o a través de un fonendo para poder ver cómo son los movimientos y qué pasa con los ruidos que tiene adentro el paciente, ¿cierto? Hay lugares donde es más importante que en otros generar la auscultación, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar las cámaras cardíacas, va auscultando 4 puntos específicos en la espalda, son 6 o 7 o más, ¿ya? Y nos interesa definir cuáles son los ruidos, y todo esto también, como te digo, de la semiología, depende un poco de la expertise que tenga el médico, ¿ya? Porque un médico muy capacitado, los médicos muy antiguos eran muy buenos semiológicamente. Entonces los gallos te evaluaban la forma, te tocaban los tobillos, las rodillas, te quedaban por aquí, ¿ya? Lo que en todos lados, y te decían al tiro el diagnóstico, no te pedían ningún examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían herramientas semiológicas que le permitían, porque era muy importante la semiología antes. Se ha ido perdiendo un poquito el valor de la semiología. ¿Cómo se llama? Se ha ido perdiendo un poquito el valor de la semiología a medida que nosotros hemos ido perdiendo ¿cómo se llama? La valoración de la importancia que tiene la semiología, ¿ya? Aquí, para todos los que todavía preguntan,
aquí todavía está abierta esta sesión que corresponde al profesor Cabrera. No tengo problema con que se metan ahí en esa sesión. Aquí también tenemos hacer una semiología relacionada con la respiración o el tipo de respiración que puede tener un paciente. Y aquí sí que es importante porque hay muchos tipos de respiración que nos dan mucha información respecto a la capacidad que tiene el paciente para respirar, el ritmo respiratorio, o si están efectivamente operando los centros reguladores de la respiración, ¿ya? Entonces, básicamente aquí los ruidos que uno puede escuchar normalmente van a depender del espesor del tórax, si es un espesor muy grande, si es un paciente muy gordo, muy delgado, ¿ya? Si la edad, el patrón respiratorio, el lugar donde uno esté auscultando. Y en ese aspecto, nosotros vamos a ver que hay varios tipos de ruidos respiratorios que son normales o anormales, ¿ya? Los más comunes, por ejemplo, son una respiración de estertor, que son como pequeños ruidos cuando uno que escucha, que son chascantes o de crépitos pulmonares, ¿ya? Y que básicamente se escuchan cuando la persona toma aire, ¿ya? Y se cree que esto pasa cuando el aire entra a algunos lugares donde está cerrado, hay alguna tipo de patología que esté ocupando espacio alveolar, ¿ya? Los otros son los roncus, que son ruidos que se parecen a los ronquidos, ¿ya? Y eso pasa que hay aire que queda atrapado, ¿eh? O el aire es áspero en su pasada a través de las grandes vías respiratorias, es decir, que hay signos en parte de la vía aérea principal que genera algún tipo de obstrucción a la pasada del aire. Lo que más común conocemos nosotros son las sibilancias, ¿ya? Que son como ese silbido, ¿ya? Son como ruidos chillones, como cuando uno respira y siente como un pitito, ¿ya? Que se pueden escuchar incluso sin la necesidad de estetoscopio. Una, una, una forma un poquito más de signos de obstrucción de la vía aérea superior está relacionado con un estridor, en realidad, que uno tenga tapada parte de la tráquea, en realidad, ya sea en forma por algún tipo de enfermedad, ¿ya? Y que genere un tipo de ruido más interesante. Todos estos ruidos, chiquillos, los pueden encontrar en YouTube. Ustedes ponen ruidos respiratorios y les van a salir todos estos ruidos para que tengan y se puedan relacionar con ella. La frecuencia, el número de respiraciones completas que se perciben por minuto, te fijas, los valores normales son entre 12 y 16 ciclos respiratorios por minuto, ¿ya? Uno moviliza aproximadamente 500 ml de aire por minuto, y eso es parte de lo que nosotros llamamos como volumen corriente, ¿ya? En cada respiración normal. Entonces, este volumen se puede ver alterado, puede tener ciertas características. Los valores inferiores a estas 12 respiraciones por minuto se conocen como bradipnea, es decir, como que respirar poquito. Valores superiores a 16 respiraciones por minuto se conocen ahora como taquipnea, es decir, mucha frecuencia respiratoria, ¿ya? Normalmente la taquipnea es producto del ejercicio físico. Cuando uno hace un esfuerzo físico, va a tener básicamente una taquipnea y una bradipnea cuando uno esté durmiendo, por ejemplo, porque baja mucho la frecuencia respiratoria. Tenemos también algún tipo de respiración que se llama BIRD, es una respiración que es más bien irregular, rápida, ¿ya? Superficial también, con periodos prolongados de apnea, que son entre los 10 y los 30 segundos. Entonces, cuando uno tiene que tener ojo con eso, porque varias de esas apneas pueden estar relacionadas con síndrome hipertensivo, por ejemplo, ¿ya? Y generalmente también este tipo de respiración BIOT está determinada por un aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Básicamente por lesiones al sistema nervioso central. Hay otra respiración también que se llama de Kussmaul, es una hiperventilación caracterizada por rápida, profunda y ruidosa, ¿ya?
y en general se presenta en pacientes que están en estado bastante grave, con una acidosis metabólica, ¿ya? Básicamente en la acidosis diabética, ¿ya? Eh, la otra respiración que es bastante, que es importante que ustedes conozcan y se relacionen con ella, es la respiración que se llama Science Stock. Se produce por unos pocos segundos de apnea, seguida por respiraciones que van aumentando así, y después van bajando y después otro episodio de apnea. Y normalmente este tipo de respiraciones se ven en pacientes que están asociados a lesiones de tronco cerebral, ¿ya? Y unos pacientes que también tengan la presión intracerebral elevada, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Perdón, se me quedó ahí metida la respiración, que es la respiración paradójica, que básicamente está relacionada como una manifestación de una insuficiencia respiratoria y finalmente lo que conocemos como gasping respiratorio, que en los pacientes que están con un paro cardíaco, por ejemplo, uno tiene que hacer una valoración en el minuto de hacer la resucitación cardiopulmonar, ¿ya? Cuando uno empieza con las maniobras, no sé si ustedes tienen clases de RCP, sin embargo, la norma establece que uno tiene que hacer 30 compresiones contra 2 ventilaciones, porque lo más importante es la movilización de la sangre en el sistema vascular, ¿ya? Entonces, por eso es más importante estar apretando el corazón, 30 ventilaciones ahí en el cuore y solo contra 2 ventilaciones. Antiguamente esa relación era 15:2 y en algún minuto fue 5:2 o a 5:3. Se ha visto en realidad que es más efectiva, son más efectivas las compresiones mientras llega personal de urgencia o alguien a asistirlo que la ventilación propiamente tal que uno sople o le meta aire al paciente. Y en ese aspecto uno tiene que reconocer una respiración que se llama gasping, que es una especie de jadeo, ¿ya? Y que es una respiración disminuida, asincrónica, ¿ya? De los músculos respiratorios, que en realidad son como jadeos al final de la vida, ¿cachai? Uno no los puede confundir eso como una respiración efectiva, sino que es como un... Y es porque es una respiración que se llama agónica y es un intento último por tratar de meter en forma inefectiva aire dentro del aparato pulmonar. ¿Ya? Ahí había una explicación. La temperatura también es un medidor súper importante de signos, porque aquí ya podemos objetivar por signo, dijimos es algo que nosotros podemos objetivar, y la temperatura es uno de los primeros signos que permite objetivarlo. ¿Alguien levantó la mano? No. Entonces, básicamente nosotros manejamos temperaturas que oscilan entre los 36 y los 37 grados, ¿ya? Y sin embargo, esta temperatura va a variar en función del lugar donde tengamos o tomemos la temperatura, ¿ya? Hay ciertas variaciones entre 0,3 a 0,5 grados Celsius en función del lugar. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos en la frente, en el oído. Ustedes ven que ahora es muy importante que te pongan una maquinita en la frente ahora para tomarte la temperatura cuando se suben a los buses, ¿ya? O en la boca, en la axila o en el recto. Pero esto es para básicamente evaluar los mecanismos de termorregulación que tienen los pacientes ya, que permiten en el fondo hacer o definir la acumulación de energía que puedan absorber y o la herramienta que tiene nuestro cuerpo para poder mantener una temperatura corporal que permita la actividad celular. A ciertas temperaturas muy elevadas, por ejemplo, se producen alteraciones que están asociados a un ente que se llama hipertermia maligna, que genera toda una cascada de alteraciones que pueden generar incluso la muerte del paciente, ¿ya?
Todo esto básicamente regulado, como ustedes saben, por el hipotálamo, ¿ya? Y los mecanismos de pérdida de temperatura que uno tiene son la sudoración y la vasodilatación. Cuando uno hace ejercicio, en forma inherente, despide mayor cantidad de energía. La energía que uno despide está en algún minuto en forma de aumento de temperatura o de calor, y eso también nosotros lo tenemos que saber valorar. Y hay vasodilatación también, hay una serie de eventos que son importantes en la regulación de la temperatura, ¿ya? Hablamos de hipotermia cuando tenemos una temperatura que baja de los 35 grados Celsius, ¿ya? Y una hipertermia cuando tenemos temperaturas sobre los 41 grados Celsius. De esa está la hipertermia maligna. Veamos cosas que son un poco más importantes. Hay, por ejemplo, condiciones patológicas que están asociadas a un aumento inherente de la temperatura, ¿ya? Como lo son, por ejemplo, el paciente que tiene taquicardia, malestar general, ¿ya? Estos síndromes febriles que tenemos ahora, que es un signo muy importante ahora mismo con el coronavirus, a pesar de que no es el signo más evidente y más importante, porque parece ser la cefalea como uno de los síntomas más importantes. La presencia de un síndrome febril es un patrón que tiene que valorarse en forma muy elocuente, ¿ya? Tiene en el fondo percepciones que pueden ser positivas porque nos permite dar tener a ser un agente bacteriostático, estimular el sistema inmune, ¿ah? Acortar la duración de la enfermedad, y también puede tener acciones negativas sobre la fisiología, como es que pueden agravar las enfermedades que nosotros tenemos, ¿ya? Pueden incluso temperaturas muy elevadas, uno puede hacer incluso convulsiones, ¿ya? Y eso puede producir a la larga incluso daño al sistema nervioso central. La presión arterial, aquí hablo en términos propios porque yo soy hipertenso, ¿ya? Soy hipertenso genético porque tengo una mamá hipertensa y un papá hipertenso, entonces sin factores condicionantes, por ejemplo, como sean el peso o el aumento, tengo también ¿cómo se llama? Este patrón de aumento de la presión arterial, ¿ya? Y la presión arterial representa en el fondo la presión que ejerce la sangre contra la pared de los vasos, de la arteria en particular, ¿ya? Y depende del débito sistólico, de la distensibilidad que tenga la aorta, ¿ya? De la resistencia vascular periférica, también de la volemia, ¿ya? Que es el volumen de sangre dentro del sistema arterial. Y ahí ustedes distinguen en el fondo cómo se distingue una presión sistólica y una presión diastólica, porque uno siempre que lee la presión lee dos valores, un valor mayor y un valor menor. El valor mayor, entonces, va a depender del valor sistólico y el valor menor del valor diastólico. ¿Ya? Sístole es la primera compresión del corazón y diástole cuando se relaja. Entonces hay menos presión sobre los vasos. ¿Ya? Entonces, sistólica es la presión máxima que se alcanza en el sístole y depende fundamentalmente de la fuerza ejercida en la fase sistólica por el volumen de sangre que está entrando en los vasos arteriales, ¿ya? Y la presión diastólica es la mínima presión de la sangre ahora, ¿ya? Que está relacionada con ocurre cuando está el diástole y depende fundamentalmente ahora de la resistencia vascular periférica. Valores normales de presión arterial son de 100 y 140 milímetros de mercurio. ¿Ah? Lo ideal es que un paciente tenga como máximo 120 milímetros de mercurio. ¿Ah? Un poquito más, un poquito anormal. Yo años me demoré en llegar a un esquema
que me permitiera en el fondo regular mi presión. Hoy, por ejemplo, porque es importante, porque los pacientes hipertensos está demostrado que tienen mayor susceptibilidad a contraer el coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Al igual que aquellos que tienen uso muy frecuente de AINES, que son antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el ketoprofeno, por ejemplo. Eh, las mujeres jóvenes normalmente tienen presiones más bajas, ¿verdad? Y la presión baja en algunos casos puede ser síntoma de shock o colapso en algunos casos. Hay algunos exámenes que son importantes, los exámenes de sangre, que son los exámenes de primera línea, ya como son el hemograma, el perfil bioquímico, ¿ya? Los gases arteriales y otros exámenes como son el electrocardiograma y la radiografía de tórax forman parte de este esquema que significa la impresión de la semiología, la primera impresión que nos puede dar un paciente. Así que no es, hoy por hoy, todos los médicos en general tienen un esquema de atención donde los pasos a seguir están relacionados en el fondo a ¿cómo se llama?, a pedir estos exámenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hematocrito nos permite valorar el hematocrito, la presencia de leucocitos, nos entrega información sobre la línea blanca, la línea roja, por ejemplo. ¿Ya? El perfil bioquímico mide muchos parámetros, son 16 los parámetros que mide el perfil bioquímico y permite tener una orientación general al médico respecto al funcionamiento de todos nuestros órganos en términos metabólicos, ¿cierto? El electrocardiograma ahora es un que nos va a permitir registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Que se produce en cada latido y esto va a tener ciertas, en términos normales, tiene cierta forma o cierto patrón que es característico en pacientes que son normales. ¿Cómo funciona el mouse? Siento que se pegó la plataforma. ¡Aló! ¿Qué pasó, Claudio? ¿Está para acá? ¿Me escucháis tú o no? Porque por el otro lado me escuchan porque no está como pegada la plataforma. Ahí está. Perfecto. ¿Todo bien? Vamos a seguir, ¿ok? Te voy a bajar la mano, Víctor, lo tenés. Bueno, entonces, esta actividad eléctrica que tiene el corazón se registra, ¿ya? Desde la superficie corporal, poniendo una serie de electrodos, unos que están relacionados con el corazón, ahora sí un electrocardiograma así brígido, también van en los brazos, en las piernas, ¿ya? Y se observan las diferentes ondas que representan los estímulos eléctricos que están relacionados con la movimiento de, acuérdense ustedes que el movimiento del corazón responde a un fenómeno electrónico, de desplazamiento de carga en el fondo. Entonces, ese es lo que uno tiene como representación en cada ciclo, ¿ya? Y ahí tienen ustedes en el gráfico, como con la onda P, por ejemplo, corresponde a la polarización de la aurícula, el QRS, cuando se polariza la aurícula, corresponde la onda T, es producida cuando el ventrículo se recupera del estado de polarización, o sea, todo esto es un fenómeno eléctrico. Ya gran parte de nuestros problemas están relacionados con esto. Nos vamos a meter al tiro, como dijimos, hablamos de radiografía de tórax, nos vamos a meter al tiro con la historia de los rayos para juntarlo un poco con los métodos diagnósticos, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? Ustedes saben que Röntgen, dentro de los grandes descubrimientos que hay dentro de la medicina, el descubrimiento de los rayos X es
es la piedra angular en realidad del desarrollo y del desarrollo en realidad de otra forma, de otra mirada, de poder hacer un análisis de la radiografía, ¿ya? O desde el punto de vista radiológico, de hacer una valoración de los pacientes. En principio, nosotros, no sé si sabían ustedes, por ejemplo, en la zapatería se solían tener pequeños fluoroscopios donde los pacientes ponían, o sea, los clientes ponían el pie en el zapato y veían si el pie le quedaba bien o le quedaba mal. O sea, eso era uno de los sentidos. Hay un gran libro hecho, hay una gran también charla hecho por el profesor Claudio Cortés, que es un médico de la clínica alemana, muy bonita, que si tienen la oportunidad ustedes de verla respecto a la historia de la radiología, es muy interesante, ¿ya? Nosotros sabemos ahora que Röntgen, que era un ingeniero mecánico que estaba haciendo respecto a la longitud de onda, los rayos catódicos, en forma accidental, descubrió lo que llamó él los rayos X, y X porque X es el signo de la incógnita en matemáticas, y él no tenía idea de lo que se trataba de esto, sino que vio en realidad que producto de los experimentos que hacía, ¿ya? Eh, lograba en realidad alterar ciertas emulsiones fotográficas que tenía en su laboratorio. Y la primera radiografía, todos la conocen, fue la radiografía de la mano de la mujer de Röntgen, y se demoró varios minutos, ¿ya? Los rayos X en el fondo son una radiación electromagnética más, ¿ya? De la misma naturaleza que las ondas de radio, o que las microondas, o que los rayos, la radiación visible, o el espectro visible, ¿ya? Sin embargo, uno tiene que tener cuidado un poquito con los rayos X porque están dentro de las radiaciones ionizantes, y las radiaciones ionizantes son aquellas que producen una alteración atómica o subatómica, ¿ya? ¿Por qué? Porque modifican en el fondo el patrón que puedan tener de comportamiento, ¿ya? Los rayos X son extremadamente penetrantes, ¿ya? Ustedes esto ya lo vieron un poco dentro del inicio del ramo de radiología. Con Gonzalo, así que no nos vamos a profundizar mucho en esta disquisición. Solo decir en el fondo que las diferencias de detonación que tiene la estructura frente a los rayos X está determinada por su Z, ¿ya? Y en ese ámbito es súper importante saber de que la interacción que se genera entre la radiación y la materia, ¿ya? Va a tener varios patrones, uno de los cuales es el que nos interesa a nosotros, que es el patrón que está relacionado con la atenuación, ¿ya? Y dentro de la atenuación es lo que a nosotros nos va a permitir hacer transformaciones a nivel bioquímico sobre lo que antes eran emulsiones radiográficas y hoy día son receptores radiográficos, porque en esta transformación que tenemos hacia la radiología digital ya no existe la placa radiográfica, sino que existen receptores o elementos receptores, ya que está todo totalmente digitalizado. Y a menos de un siglo y medio del descubrimiento de los rayos X, ahora la utilidad que prestan son en realidad insospechados para lo que podría haber propuesto Röntgen en su minuto, ¿ya? Entonces, su coeficiente de atenuación lineal nos van a poder determinar en el fondo el comportamiento. Nosotros, básicamente en el ámbito de las densidades radiológicas, en los rayos X nosotros somos capaces de ver 5 densidades. Una que está relacionada con el aire, la grasa, el agua, el calcio y los metales, ¿ya? Esos son un poco el patrón o la amplitud que podemos hacer para valorar los distintos patrones de densidad que podemos hacer análisis con las radiografías convencionales. Tenemos una radiografía de tórax, como ustedes pueden ver, y donde tenemos los 5 patrones de densidades que corresponden en el fondo a la presencia de hueso, ¿ya? A la presencia de aire, a la presencia de un metal que corresponde a un marcapaso, a la presencia de grasa y a la presencia de tejido blando, como es el corazón, ¿ya? Todo este elemento metálico que ven ustedes son los cables de marcapaso que podemos ver acá. Aquí en una
actividad, nosotros vemos un paciente, esta paciente es mi señora hace una semana y media, 2 semanas, terminando nuestras vacaciones, tuvo una caída en el campo, se cayó sobre su codo. Como las mujeres no tienen, tienen una cuestión metabólica del hueso que es eh, mucho más exigente que la del hombre, tenía un poco de osteopenia y tuvo una fractura de hombro, como ustedes pueden ver aquí a esa altura, ¿ya? Y nosotros vemos que las distintas tonalidades de grises que se pueden expresar donde vemos aire, vemos hueso, vemos parte del planículo graso, parte de planos musculares, ¿ya? Y finalmente óseo, y podemos ver la pérdida de indemnidad del borde óseo donde está demostrada la presencia de esta fractura. La radiografía de tórax es parte fundamental dentro del estudio anamnésico que puede hacer un paciente, ¿ya? Tiene una dosis pequeña, se utiliza para evaluar los pulmones, el corazón, la pared torácica, sirve para hacer diagnóstico y para hacer seguimiento diagnóstico, ¿ya? Por eso es tan importante y además ayuda en el fondo en función del comportamiento que tengan las estructuras que están asociadas al tórax. Ven ustedes que aquí ahora con los elementos digitalizadores uno puede poner el énfasis a través de manipular un poco los algoritmos de reconstrucción y poder tener, por ejemplo, alta valoración de los tejidos blandos, alta valoración del tejido óseo o alta valoración del tejido aéreo. Entonces ya no es necesario tomar distintas radiografías, todo con un algoritmo de reconstrucción que nos permite tener buena información. Hoy por hoy, por ejemplo, son fundamentales los equipos portátiles de radiología digital, ¿ya? Porque en esta pasada, por ejemplo, con el coronavirus, es fundamental que el paciente tenga la menor grado de movilidad en un centro asistencial, porque su movimiento va a ir generando mayor contaminación de superficie. Ustedes saben que el coronavirus es un virus que es relativamente pesado, ¿ya? Que uno se lo puede agarrar, que tiene un aislamiento respiratorio, pero como es pesado, un bichito que se cae rápido, ¿ya? Entonces a 1,5 metros ya el bicho se cae, no cae al suelo, pero pueden ir contaminando superficie estos pacientes. Entonces uno después toca su superficie, por ejemplo, el metro es un lugar bastante, un escenario muy dantesco para ponerse, porque un paciente con coronavirus puede infectar muchos pacientes a través de que no lo infecte directamente, sino que lo haga a través de que lo haga a través de la contaminación de la superficie, que la gente toque un lugar, por ejemplo, y lleve sus manos a las fuentes de ingreso que tiene el bicho en el cuerpo, que son los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Conocido este caso en Chillán, entiendo, de un gallo que fue al gimnasio que tenía coronavirus positivo, sin saberlo, o con saberlo, fue igual al gimnasio, ocupó una máquina y después en esa máquina se contaminaron 20 pacientes más. Mala persona, como dijo Natalia, el virus. Mala persona. Y aquí, por ejemplo, el resultado de una radiografía portátil que obviamente tiene otros parámetros de evaluación porque se toma AP, no PA, y tiene otra valoración dentro de lo que es el patrón de lo que nos interesa. Una variante de la radiología convencional es la hemodinamia, donde nosotros tenemos, ¿cómo se llama? En vez de tener este mismo receptor que lo lleva un computador, lo tenemos en un monitor en vivo. Entonces podemos ir haciendo en vivo la valoración de los diferentes movimientos. Esto es una animación que ustedes pueden encontrar en YouTube, que está relacionada con una angiografía convencional digital, y lo que nos permite es ver normalmente, es estudiar la arquitectura vascular, ya con la inyección de un medio contraste, y podemos evaluar la indemnidad del árbol vascular o las alteraciones que se pudiesen generar, por ejemplo, aquí que tenemos una disección, o en este caso que tenemos, por ejemplo, la presencia de un pseudoneurisma. ¿Ya? Ahí tenemos una malformación arteriovenosa, cosas que vamos conociendo a medida que vayamos avanzando en el ramo.
es muy frecuente que todos los pacientes con una cardiopatía coronaria, por ejemplo, producto de la lipodiagnosis que se vaya produciendo en los vasos deshechos, se vaya produciendo un tipo de estenosis de los vasos coronarios, ¿ya? Y se hacen procedimientos que están destinados en el fondo a permeabilizar los vasos a través de procedimientos hemodinámicos, como Gonzalo Sepúlveda les va a mostrar dentro de su cátedra, ¿ya? La tomografía computada fue, además de los rayos X, para los rayos X debe ser el gran paso en la historia del diagnóstico por imagen. ¿Ya? La tomografía computada uno la puede determinar como la aparición de un patrón característico que diga uno o antes de o después de. ¿Ya? En ese ámbito, Alan McCormack, que era un matemático que desarrolló en forma teórica la integración de los diferentes coeficientes de tensión lineal, ¿ya? Aquí en este otro, y junto con nuestros amigos los Beatles, no sé si alguien conoce los Beatles, son un grupo muy antiguo que revolucionó la música, son los precursores o los inventores del rock, como lo conocemos ahora, ¿ya? Estos gallos ganaron tanta plata, que uno de los CEO de EMI, ¿ya? Ellos ya se habían abierto la EMI a hacer un desarrollo como una especie de holding, donde tenían una línea de desarrollo en el ambiente de la ingeniería, ¿ya? Y contrataron un buen día a un amigo conocido nuestro que se llama Godfrey Hansfield, ¿ya? Que era un ingeniero que era experto en sonares él, y que trabajaba en la Real Fuerza Aérea de Inglaterra, ¿ya? Y este tipo empezó a desarrollar una estructura o un mecanismo que nos permitiera, en el fondo, discriminar o hacer una iteración o una integración entre un computador y una máquina de rayos X, ¿ya? Y a través de ese mecanismo, él empezó a hacer estudios, por ejemplo, con piezas anatómicas, generando imágenes que se demoraban mucho tiempo. Este fue el primer tomógrafo que él inventó, que se demoraba alrededor de, no sé, unas 9, 10 horas en tomar la imagen y otras 20 y tantas en reconstruirlo. Y aquí tenemos el primer tomógrafo computado, el EMI, que era la marca. EMI es una marca discográfica, ¿ya? Que era parte de la casa disquera que tenían esta empresa, donde los Beatles revolucionaron el mundo de la música. Sin embargo, después de que en 1971, por ahí, se hiciera la primera aplicación en un paciente vivo, ya en esta paciente, porque es el cerebro de una paciente que tenía un tumor frontal y fue un examen preoperatorio, fue que se dio a conocer al mundo científico en 1972, ya en un congreso primero y después en textos publicados en 1973 respecto a la ¿cómo se llama? A la masificación de la tomografía computada. Se masificó con mucha velocidad, ¿eh? Y se le entregó el premio Nobel de Medicina, también el de Fisiología, ¿ya? A Hansfield junto con McCormack, y lo convirtió en Cristo, como es para los católicos, por ejemplo, porque uno puede distinguir antes de Cristo y después de Cristo, y aquí nosotros podemos distinguir la ciencia antes de Hansfield y después de Hansfield. Él fue un hombre que en realidad que le cambió el perfil a todos lo que son los estudios y no son los que nos permiten en este minuto ser lo que somos desde el punto de vista profesional, ¿ya? Hubo un patrón de evolución en el tiempo de las tomografías tomógrafos computados a los que hay actualmente, ¿ya? En el principio era un solo haz de rayos X, ¿ya? Y un solo detector que se iba moviendo, entonces hay un momento de traslación y rotación alrededor del paciente y
lo que generaba de que los cortes fueran muy lentos. Cada corte significaba, por ejemplo, 5 minutos. Yo trabajé con uno de los primeros EMI que llegó a Chile, el EMI 5005. Se demoraba alrededor de 3, 4 minutos hacer un corte de cerebro, por ejemplo, y uno tenía que sacar unos artilugios mecánicos para poder agrandar el FOB y hacer un abdomen, pero los cortes de abdomen duraban más de un minuto y tanto, y además tú tenías una plataforma donde no era digital, pues, sino que tú tenías que era una serie de coordenadas donde tenías que ir definiendo la aparición de la imagen. Entonces todo eso era muy complicado, muy complejo. ¿Ya? Después, en la segunda generación, se amplió, se abrió este haz de rayo X, no un fotón ya, sino que un haz que tenía por lo menos 10 grados, ¿ya? 30 detectores, no uno, sino 30 detectores que iban girando alrededor del paciente, y el movimiento fue de traslación y rotación. ¿Ya? Ahora, el tiempo de adquisición, esto permitió disminuir el tiempo de adquisición drásticamente a entre 20 y 60 segundos, básicamente. ¿Ya? O sea, todo giraba igual, todo se trasladaba, pero eran más detectores y el incidente era mayor. Los equipos de tercera generación salieron recién en 1977 y el haz fue mucho más amplio, entre 40 y 60 grados, ¿ya? Y los detectores eran entre 300 y 1000, ¿ya? Entonces, el movimiento era simultáneo ahora del tubo y de los detectores y nos permitió alcanzar cortes entre 2 a 6 segundos. Finalmente, en una evolución de los equipos de tercera, porque la cuarta generación es un poquito más de la tercera con ciertas modificaciones. Los de cuarta generación fue un haz de rayo también en abanico, pero ahora los detectores estaban fijos alrededor del paciente. Eran 360 detectores, los 360 grados que están alrededor del paciente. Entonces, solo había un movimiento de rotación del tubo, ¿ya? Cada giro del tubo era un corte, entonces eso permitió, pero no permitió, como uno pensaba, disminuir los cortes en forma tan eficiente, ¿ya? Y nos dejaba con cortes de 2 a 6 segundos, lo cual desde el punto de vista fisiológico no nos permitía en el fondo congelar algunos movimientos fisiológicos que podían tener los pacientes, ¿ya? Como es el latido cardíaco. Por ahí, por el 1989, apareció una tecnología que se llama de anillos deslizantes, que permitía a través de la levitación, en el fondo, hacer desaparecer los cables, ¿cachai? Entonces era un sistema de rotación continua, ¿ya? Y ahora solo la camilla era la que se movía, ¿ya? Y la fuente y los detectores rotaban alrededor del paciente. Y a eso se le llamaba adquisición helicoidal. A todas las otras adquisiciones era una adquisición secuencial. Entonces, el problema es que teníamos que reconstruir eso. ¿Por qué? Porque un giro era igual a un corte si uno tenía un solo detector activado. Entonces, el número de corte ahora iba a estar determinado por el número de canales de detectores, es decir, yo te podía tener un número definido de canales o de números a uno al lado de otro de detectores, de canales de detector. ¿Ya? Antes era uno solo, ahora yo podía tener más, podía tener 4, podía tener 16, podía tener 32, puede tener 64, 128 o 2. ¿Ya? Entonces, eso va a determinar en el fondo la resolución espacial y junto a otros factores que se llaman el pitch, que después más adelante ustedes eso lo van a reconocer con el profesor Cabrera, va a permitir en el fondo hacer de que en un barrido que dura un par de segundos, reconstruir o tomar toda la información necesaria para reconstruir la estructura que estamos estudiando. Y así que ahora, por ejemplo, en estos cortes, en estos equipos más recientes, a cortes más finos, obtenemos una mucho mejor resolución. La gran ventaja que tiene la tomografía computada por lejos es la resolución espacial, por lejos. Nada, ningún otro mecanismo de diagnóstico por imagen lo puede alcanzar, ¿ya? Y sin embargo, en algunos estudios, por ejemplo, en estudios cerebrales, donde interesa mucho más discriminar sustancia blanca y sustancia gris, es mejor la resolución de contraste con un mayor espesor de corte. O sea, no me sirve tanto disminuir tanto el espesor de corte, sino que lo que me sirve en el fondo es obtener una mejor resolución de contraste. Es así entonces que es mucho más importante, o sea, es fundamental que las adquisiciones
sean con adquisiciones con matrices isotrópicas. ¿Qué significa una matriz isotrópica? Que en vez de hacer una adquisición en superficie que tenga píxeles, se hace una adquisición de volumen porque se adquieren voxeles y todos estos voxeles tienen todos sus lados iguales. Entonces, ¿qué permite esto? Que en el minuto de reconstruir una estructura yo puedo reconstruir todos los lados con la misma eficacia de donde fue el plano de adquisición original, que es un pseudoaxial porque es una hélice alrededor del plano axial, ¿cierto? Entonces, si ustedes comparan una adquisición anisotrópica donde uno de los lados sea distinto, por ejemplo, normalmente en estos casos pasa que el espesor de corte es muy distinto de la matriz, van a encontrarse que la reconstrucción en ese plano no es tan eficiente, no es tan buena, y sí cuando uno tiene una matriz isotrópica. Los algoritmos de reconstrucción, por ejemplo, de interpolación, permiten que, producto de la geometría que tiene el taque helicoidal, a partir de que nosotros sabemos el valor que tiene en cada uno de los ejes, los valores de tensión lineal que se generan en el eje Z principalmente, porque la adquisición se hace en un pseudoaxial, como decíamos, que en una hélice, uno puede, a través de algoritmos informáticos de interpolación de datos, permite estimar un valor de atenuación comprendido entre dos valores ya conocidos. Entonces eso permite disminuir en forma bien significativa los tiempos de adquisición y permite reconstruir en cada uno de los ejes de reconstrucción. Como para no tener problemas con la ley de derecho de los pacientes, el hombro de mi señora hace un par de semanas, cuando en el minuto que estaba todavía fracturado, porque lo operé hace una semana. ¿Ya? Los coeficientes entonces de atenuación lineal son, dígame Camila, levantó la mano la Camila. Háblame por el chat porque no te escucho. Lo que pasa es que, mira, si los algoritmos de reconstrucción están un poquito más adelante, así que no te pasé el rollo todavía con eso, con los algoritmos de reconstrucción. Yo, más que escribir el algoritmo de, ¿cómo se llama? Los algoritmos óseos, yo hablé de los algoritmos de interpolación, que son estrategias matemáticas que permiten disminuir los tiempos de adquisición, ¿ya? A partir de que uno conoce los valores que tienen dos puntos en una matriz, ¿cachai? Uno puede interpolar esas matrices. Pues esas matrices van a estar definidas en ciertos valores matemáticos, y si uno conoce dos valores que hay entre dos puntos, uno puede interpolar un valor en el medio que sea análogo o que esté en relación a los valores que tienen esos dos puntos que conocemos, y nos permite disminuir los tiempos de exploración, ¿ya? Después el profesor Cabrera les va ¿cómo se llama? A poder hacer más profundamente, porque él es el profesor de TAC, de tomografía computada, ¿ya? El coeficiente de atenuación lineal, yo creo que ya se lo enseñó el profesor Sepúlveda en sus clases, ¿ya? De nuevo la Cami. Escríbeme, Cami, porque no te escucho, acuérdate. Perdí la clase. Houston, tenemos un problema. Ustedes ven la clase, chiquillos, ¿no? Porque la acabo de perder. Basta, me quedó claro. Tranquila, si vamos a llegar a la diapo en que vamos. Aquí yo recuperé la
Ahí estamos. Entonces, ahí está. Entonces, el coeficiente de atenuación lineal, en realidad, refleja lo que hace, es como dijimos nosotros, se acuerdan de las densidades radiográficas, lo que hace es definir la habilidad que tiene una estructura para tener un fotón, ¿ya? Y esa habilidad está básicamente proporcionada por el número atómico del material, ¿ya? Y es en una relación inversa a la que tiene la energía. En ese contexto, entonces, nosotros podemos, a través de un algoritmo matemático como esta función que hay ahí, yo no soy muy bueno para, o no me gusta mucho llegar a la física profunda de este tema en una clase de introducción, pero ¿qué significa esto? Que un punto está construido por la interacción de los 360 grados de giro del tubo, ¿ya? Y a través de eso se genera una, un valor asociado al voxel que estamos estudiando. Y ese voxel en realidad va a tener un coeficiente de atenuación lineal determinado, ¿ya? Y que va a estar relacionado también a ciertos valores que se llaman, que vamos a llamar de unidades Hansfield, ¿ya? En honor a nuestro amigo Hansfield, que es el descubridor o el propulsor de la tomografía computada. Tenemos nosotros que generar esto. Entonces, nosotros, ahora sí es importante, como decía Camila, había preguntado Camila adelante, la interacción o los algoritmos de reconstrucción, uno puede fijar una ventana y puede determinar lo que se llama un kernel de reconstrucción, que es una herramienta matemática o una herramienta que permite hacer una reformulación de los datos obtenidos, y uno puede obtener, por ejemplo, una ventana de partes blandas, ¿ya? Y ajustar esa escala en función de esa ventana, o elegir o seleccionar un algoritmo óseo de reconstrucción y funcionar y operar en función de ese algoritmo de reconstrucción del cual estamos hablando, ¿ya? Entonces, a eso es una de las posibilidades muy, muy interesantes que nos ofrece la tomografía computada, porque la resonancia recién ahora en equipos muy modernos permite hacer una reconstrucción algorítmica a partir de un patrón de adquisiciones único. Pero normalmente, si uno quiere hacer una valoración de una potenciación en particular, tiene que hacer solo esa potenciación. Y ahora, esta es solo una marca, y esa marca ha ido desarrollando esta técnica. Sin embargo, todavía es bastante eh, no es de uso general, y no tiene tampoco la valoración que han hecho ¿cómo se llama? No han hecho no hay, ¿cómo se llama? No había una difusión y una explosión de la técnica hacia otras marcas, y esto es solo Creative General Electric. Sin embargo, nosotros tenemos que en tomografía computada tenemos distintas densidades, y esas densidades van a estar asociadas a un patrón mucho más amplio de densidades que las radiografías convencionales, que nos van a permitir hacer una valoración de líquido cefalorraquídeo, agua, sustancia blanca, sustancia gris, por ejemplo, metal, calcio, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, nuestro perfil va a ser mucho más efectivo. Entonces, los tags helicoidales, que son los que priman actualmente, no, vamos a dejar afuera los tags de doble fotón, porque hoy día incluso hay tags de doble fotón, es decir, con dos fuentes que están girando en forma simultánea alrededor del paciente, pero eso es una que tiene muy baja presencia en el mercado todavía en Chile. Nos permite hacer una disminución bastante significativa de la dosis, ¿ya? Y unos tiempos de exámenes mucho más pequeños, mucho más cortos, que es la gran ventaja que tiene la tomografía computada. Ustedes ven aquí como ejemplo algunos exámenes,
permite ver el corazón, permite ver el cerebro, huesos, articulaciones, hacer estudios angiográficos, hacer estudios de reconstrucción de estructuras, por ejemplo. En este caso, aquí había un patrón de reconstrucción. Este esquema se llama bone rendering, y es el hombro de mi señora. El médico lo que hace, lo toma, lo lleva a un simulador, entonces pone una placa y ve cómo en vivo después cuál es la placa que tiene que ocupar, cuál es el largo de cada tornillo que va a ocupar, ¿cachai? Porque toda esa simulación se hace previa al evento quirúrgico con esta herramienta que nos está entregando la tomografía computada. La angiografía, por ejemplo, tan importante, por ejemplo, como son el tromboembolismo pulmonar, que son alteraciones que solo el TAC tiene el tiempo necesario, porque es tan rápido que ya supera los movimientos fisiológicos. La ventaja que tiene el TAC, además, es que tiene una buena cobertura de prestaciones, es decir, si uno va a hacerse un TAC de A, B, C o D, casi todas están codificadas por FONASA, no así en la resonancia, no todas las prestaciones están codificadas. Hay una elevada disponibilidad, ¿cierto? Porque en muchos centros hay, por ejemplo, resonadores en Santiago deben ser unos 130, sin embargo, son, diría, más de 1000 los tomógrafos computados que hay para Santiago. La capacidad multiplanar que tienen, la resolución espacial, el tiempo de adquisición que es muy corto y que es gold standard para varias patologías, incluso en este caso que nos interesa a nosotros en el coronavirus, con los estudios pulmonares, donde vemos que la sensibilidad del método es muy elevada. Las desventajas que posee es que tiene radiación ionizante. La radiación ionizante tiene un perfil acumulativo en las personas porque no podemos exponernos en forma permanente. Utiliza medio contraste yodado que tienen son bastante agresivos en su relación con los pacientes. Y los artefactos metálicos y movimientos generan algún tipo de alteraciones anatómicas que a veces no podemos soslayar. El ultrasonido está desarrollado a partir de los radares, es decir, yo emito una frecuencia o una señal, espero que reboten algo y valoro el comportamiento de la señal que me viene de vuelta. Es decir, estudia la propagación de cierta frecuencia en el espacio, ¿ya? Y en este ámbito nosotros tenemos que, perdón, me quedé atrás en el otro lado, voy a avanzar igual. Como ven, ahí estaba la diapositiva donde mostraba distintas frecuencias, donde estamos en el orden de las microondas, del ultrasonido, del sonido audible, por ejemplo, del infrasonido. ¿Ya? El ultrasonido está un poco por debajo del sonido audible. ¿Ya? En ese aspecto, ya cuando las frecuencias con las que se trabaja en medicina en general, a nivel obstétrico, difieren un poquito porque son de frecuencias más altas, ¿cachai? Perdón, de frecuencias más bajas que las con las que trabajamos, por ejemplo, a nivel tiroideo. O sea, mientras mayor sea la resolución que nosotros necesitamos para poder obtener una señal, necesitamos elevar la frecuencia. A eso se refiere un poquito esta diapositiva. Les cuento el tiro que me acaban de informar por interno que se dio cuarentena por lo menos en Las Condes, así que los que vienen a Las Condes entiendo que después de no sé qué horario no van a poder salir de casa. Esperen un poco, chiquillos, porque se pegó la plataforma. Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Entonces, cuando una onda de ultrasonido atraviesa un tejido, hay una generan la reflexión o rebote de los haces de ultrasonido que vuelven a este elemento que es un elemento especial y a la vez recibir radiofrecuencias, ¿ya? Entonces, por eso están fundadas en las señales de radar, básicamente. Entonces, lo que estudia o lo que se estudia a través del ultrasonido son las velocidades de propagación, las características que pueda tener el tejido donde se propagan la densidad que pueden tener ellos, ¿ya? Un segundo, chiquillo, ahí estamos, porque estaba pegado en la otra plataforma, donde tengo otro alumno. Tengo Claudio. Y
Dígame, Pamela. No, buena pregunta. El TAC no siempre va con contraste. De hecho, por ejemplo, todos los estudios osteoarticulares, casi ninguno lleva contraste. Permeación captante o de permeación de la barrera hematotisular. Cuando uno tiene una permeación de la barrera hematotisular, uno tiene alteraciones que generan ganancia de contraste a nivel tisular. Entonces, en esos casos, contraste. Cuando uno tiene alteraciones de la barrera hematotisular, por ejemplo, con la presencia de tumores, cuando hay angiogénesis, te fijas, y esos lugares o los tumores en general, mientras mayor sea el gradaje del tumor, es decir, mientras más agresivo el tumor y más potente sea el tumor, mayor cantidad de contraste va a captar. Si el tumor es de bajo grado, vale decir que sea 1 o 2, ustedes saben que los tumores se graban del 1 al 4 en función de su agresividad, ¿ya? Y también de su patrón de desarrollo celular. Entonces, el 1 y el 2 son tumores de bajo grado y el 3 y el 4 son de alto grado. 1 y 2 no permean la barrera hematotisular, pero 3 y 4 sí permean la barrera hematotisular. Entonces, tú vas a poder valorar y hacer una gradación de en dónde se encuentra el tumor, uno usa medio contraste. ¿Ya? Espero que hayas entendido. Hay otro factor que se llama la impedancia acústica. Mi fuerte, obviamente, no es ni la tomografía computada. Hice tomografía computada hace muchos años. Yo hace 20 años que hago resonancia. Tengo 33 años de profesión. Debo haber hecho unos 4 años de radiología y unos 9 o 10 años solo de tomografía computada. Y después migré hacia la resonancia magnética. Me quedan algunos vestigios de lo que fue la tomografía computada en mía, pero el ultrasonido llegó para nosotros los tecnólogos en los últimos 5 o 6 años. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que gran parte del desarrollo donde nosotros podemos dar una resolución desde el punto de vista de la salud pública es en el ámbito de que nosotros podamos hacer buenos exámenes en ultrasonido, ¿ya? La impedancia acústica es una reflexión que ocurre en las interfaces de tejidos que tienen distintas densidades, ¿ya? Que permiten que o se rebote la onda ultrasónica o que se transmita la onda ultrasónica. Y eso va a permitir identificar o tener un patrón de diferencia, como ustedes ven en la diapositiva, ¿ya? De la respuesta en la amplitud sonórica que uno tenga como respuesta por parte de los tejidos, ¿ya? Aquí, en este caso, este es el transductor, ¿ya? Estos son los cristales piezoeléctricos, son la generación de onda y después la captación y la traducción en una imagen de carácter análogo digital por parte del elemento, ¿ya? Cuando cuando dos materiales tienen la misma impedancia, no se producen épicos, ¿ya? Pero cuando hay una diferencia, si la diferencia es pequeña, se produce un eco débil. Si la diferencia es muy grande, se producen cómodo, se refleja todo el haz del ultrasonido y eso va a determinar en el fondo que nosotros tengamos distintas respuestas en función de los tejidos que hayan o que sean componentes del elemento que estemos estudiando bajo esta técnica, ¿ya? Eso es muy importante. Ya vamos a tener que el hueso, por ejemplo, el músculo, el hígado, la grasa, la sangre, el líquido, el aire, van a tener una respuesta desde el punto de vista práctico en función de cómo ellos transmiten o reflejan el sonido, ¿ya? Y vamos a llamar o a definir eh, estructuras en función de cómo transmiten ese sonido, ¿ya? Hipoecogénicos o anecoicos, hipoecoicos, isoecoicos o hiperecoicos en función de cómo se transmite este sonido, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que el anecoico es negro, que no se devuelve el eco, entonces tenemos que los líquidos o los lugares donde haya en los ventrículos, por ejemplo, sea anecoico, ¿eh? No haya un reflejo del eco y pase del ano, ¿ya? Aquí lo vamos a ver en el otro curso también. Ventrículos, ¿ya? Ventrículos y vejiga, y vemos cómo hay la señal de ese lugar es negra, entonces anecoica.
Hipoecogénico es cuando la imagen es un poco más oscura que el tejido que está alrededor de la estructura que estamos valorando, ¿ya? Entonces aquí tenemos una visión del hígado. Esta es la vesícula, la vemos acá, vesícula aquí, hígado. Vemos esta estructura que es un poquito más oscura que el resto del tejido hepático. Pamela, ¿qué pasó? Ah, es que aparece con igual que la Geraldine con la mano arriba, hija. Entonces, esto que está acá, ah, Geraldine también, no se ve lo que señala. A ver, déjame puntero de nuevo, ahí. Esta parte de acá corresponde a tejido normal, ¿te fijas? Este es el tejido líquido que está dentro de la vesícula y esta parte es la hipoecogénica que estamos viendo. Acá de nuevo, hipoecogénico, anecogénico, isoecogénico, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión que es histoecogénica, ¿se fijan? Está demarcada y tiene la misma ecogenicidad del tejido circundante, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la valoración de dos estructuras similares. Esto corresponde a un estudio testicular y estamos viendo que los dos testículos, por ejemplo, tienen la misma ecogenicidad, ¿ya? Voy a pasar a la sesión del lado, chiquillos. Aquí vemos que esta es la lesión, esta medida, y la forma o el carácter de la señal de tejido es de la misma intensidad que tiene el tejido normal. Entonces lo llamamos isocogénico. Ahí están los testículos en realidad que tienen la misma eh, ecogenicidad en este caso. Y aquí tenemos un tejido hiperecogénico, ¿ya? Que corresponde, por ejemplo, a este quiste vesicular que tengo, esta litiasis vesicular, no, perdón, litiasis, porque es un pedazo de piedra. Ustedes ven que tiene una sombra acústica distal, ¿por qué? Porque no deja pasar los ecos, aquí igual, ¿cierto? Y el hiperecogénico, la piedra, o el cálculo que vemos vesicular dentro de este tejido que es anecogénico, que es negro. Aquí tenemos todo el tejido que es isoecogénico, que corresponde al hígado, ¿ya? Y en este lugar tenemos una señal hiperecogénica, que no tiene mucha alteración del refuerzo acústico-distal, por ende podemos decir en el fondo que en este caso está bien caracterizado por una lesión benigna que se llama hemangioma. ¿Tiene una pregunta? Las ventajas del ultrasonido, claro, eso de iso, hipo, hiper y anecogénico es siempre comparando versus la estructura normal, ¿ya? Una estructura, la ecogenicidad del tejido va a estar determinada por las características del tejido. Hay tejidos que son naturalmente más hipoecogénicos que otros o más hiperecogénicos que otros. Por ejemplo, el hígado es discretamente más hiperecogénico que el riñón. Devolvámonos un segundo, un par de cortes. Déjame ver dónde salga uno riñón. Aquí. Voy a volver en el otro. Se fijan que aquí esto es hígado normal, ¿ya? Y es isocogénico. Hígado normal, isocogénico. Hígado normal, isocogénico. Sin embargo, si yo lo comparo con la ecogenicidad que tiene el parénquima renal es discretamente más hipoecogénico que el parénquima hepático. ¿Se fijan? Parénquima renal, hipocogénico, parénquima hepático, un poquito más hiperecogénico. Eso no significa que esté malo o que sea malo, sino que uno tiene que conocer, saber el comportamiento en ecogenicidad para poder hacer una valoración de la estructura. Por eso el expertise, ¿ya? Que vamos a necesitar tener. Entonces, las ventajas del ultrasonido básicamente están determinadas por que es un examen que tiene bajo costo, que hay alto ultrasonido en todas partes. De hecho, ahí hay tecnólogos que tienen ultrasonido que son muy discretos en su rendimiento y que en realidad le hacen daño a la profesión. ¿Ya? Hay que tener
si uno va a hacer algo, lo tiene que hacer muy bien, si no, es mejor que no lo haga, ¿ya? Entonces ahí tenemos que, hay un comportamiento ético que uno tiene que valorar. Pamela. Mira, los planos son de superficial a profundo. Normalmente el lugar que está más cercano al transductor es el más superficial y el que está más alejado es el plano profundo, ¿ya? Este ramo en particular, yo en particular, dentro del abordaje que tengo del escenario, ocupo mucho más imágenes de TAC, radiología ¿cómo se llama? Y de resonancia magnética que de ultrasonido, ¿no? No es el fuerte o no está puesto el acento básicamente el ultrasonido dentro, ¿no? Obviamente que hay patologías que hay que mostrarlas y todo, porque se ven. Sin embargo, el acento está puesto más bien en la tomografía computada, la resonancia magnética y la radiología convencional. Porque hay aspectos de medida, Cata. Las medidas están determinadas porque tú vayas a tener en la reconstrucción en función del tamaño de tu transductor, porque los transductores varían en función de la profundidad y de la amplitud de las ondas que quieras generar y de la frecuencia, ¿ya? Cuando hagas la reconstrucción, después vas a poder medir. Y la gran ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene, que es un examen que se hace en vivo, ¿sí? Y que es multiplanar, porque uno define en sí mismo cada plano. ¿Te fijas? Por ejemplo, una estructura difícil de estudiar es el corazón para los ecografistas. ¿Por qué? Porque está encerrado dentro de una jaula que son las costillas, ¿ya? Entonces tiene que buscar ventanas a través intercostales para poder hacer el examen. Entonces, en función de eso, además, la reconstrucción de la imagen se hace en función de las escalas y en función de cada transductor que uno ocupe, ¿ya? No posee efectos secundarios del ultrasonido, no usa radiaciones ionizantes y eso al final es una gran ventaja, ¿ya? Pero tiene ciertas desventajas, ¿cierto? Uno es que los pacientes obesos tienen poco rendimiento, por ejemplo, la paciente embarazada, ¿ya? La presencia de gases también genera un patrón de dificultad. La información ósea es bastante limítrofe y, muy importante, es un método operador dependiente, entonces depende del expertise que tenga el operador para nosotros poder determinar la eficacia que tiene esto. Hay aparatos ya que salieron que hacen un barrido, te fijas, que hace una reconstrucción de todo, una adquisición de volumen y después se reconstruye, ¿ya? Y después el radiólogo informa. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más tecnólogos y otros profesionales que a lo mejor de repente sin herramientas, por ejemplo, algunas enfermeras, algunas matronas se han dedicado a la ecografía sin tener fundamento o formación de imágenes, ¿ya? Ese es un patrón que nosotros tenemos que subsanar y ustedes tienen que dar la pelea. Finalmente, la resonancia magnética es una capacidad que tienen ciertos núcleos de comportarse de determinada manera bajo la presencia de un campo magnético externo, ¿ya? Y tenemos que, en realidad, que nosotros tenemos dentro de la tabla de elementos tenemos muchos elementos que tienen un comportamiento magnético bajo la presencia de campos magnéticos externos. Sin embargo, nosotros privilegiamos y usamos en forma fundamental en imágenes por resonancia magnética el hidrógeno, ¿ya? Por ende, lo que nosotros vemos en resonancia es solo hidrógeno, no vemos nada más. Vemos radicales CH2, CH3, que son los radicales metilo, que están vinculados a la grasa, o los radicales hidroxilos, los radicales OH, que están vinculados al agua. Nosotros no vemos nada más. Así que ojo con eso, de pensar que nosotros vamos a ver una gran cantidad de estructuras, ¿ya? ¿Por qué usamos el hidrógeno? Porque está vinculado en realidad a un 63% aproximadamente de abundancia biológica dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es un pequeño magneto, ¿no? Porque tiene propiedades magnéticas dentro de nuestro cuerpo que nosotros podemos utilizar con objetivos de poder generar imágenes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Lo que hacemos en realidad en el fondo, ¿ya? Es
estimular a través de una radiofrecuencia con una onda electromagnética, bombardear el cuerpo del paciente, ¿ya? Entregarle energía a los protones de hidrógeno que van a asumir esta adquisición energética, ¿ya? Haciéndolos pasar a un estado de mayor energía, ¿ya? Este estado de mayor energía es transitorio y es solo mientras dure el evento excitatorio, es decir, mientras esté aplicada la radiofrecuencia excitatoria. Cuando yo retiro la frecuencia excitatoria, los protones van a volver a este estado. Cuando yo aplico la frecuencia excitatoria, todos los protones ya van a pasar de este estado que se llama up o down a un estado transversal, ¿ya? Producto de la frecuencia excitatoria. Cuando yo saco el pulso excitador, los protones van a disipar la energía adquirida en forma de calor, un 90 y tantos % en forma de calor, y otro pequeño porcentaje en forma de una pequeña radiofrecuencia que nosotros la vamos a obtener, la vamos a capturar con unos elementos que se llaman antenas. Y estas antenas van a llevar la información a un reconstructor análogo digital que va a permitir formar imágenes, ¿ya? Aquí lo que tenía yo era una gráfica que era una exponencial creciente que correspondía a un tiempo de relajación longitudinal o tiempo de relajación T1. Y es lo que vemos en esta imagen. Estos son tiempos de relajación T1, son cortes como así como anatómicos, ¿eh? Uno puede ver muy bien la anatomía y poder visualizar muy bien la anatomía de los pacientes, ¿ya? Y otro fenómeno simultáneo que pasa es que los protones pierden la fase, ¿ya? Y eso se llama relajación transversal o relajación T2 y que la vemos acá así, ¿se fijan? Se ve con los líquidos hiperintensos, ¿ya? ¿Ah? Con la sustancia gris hipointensa, porque tiene más grasa, y la sustancia gris más hiperintensa, y la sustancia blanca que tiene más grasa más hipointensa. ¿Ya? Nos vamos a volver para ver cómo se veía el líquido en T1 se ve hipointenso, ya la sustancia gris se ve hipointensa. Entonces uno tiene que hacer el cerebro por lo menos puede hacer un par de asociaciones mnemotécnicas que es hipo el agua, la corteza es, ¿cómo se llama? Es T1, siempre T1, o hiper, ¿ya? Hiper la corteza, hiper el líquido cefalorraquídeo, siempre va a ser T2, ¿ya? Ahí después con el tiempo, a medida que vayamos teniendo las tareas, nosotros vamos a ir interiorizándonos un poquito más en lo que son la expresión de estos tejidos. La resonancia magnética en relación a la tomografía computada o, por ejemplo, el ultrasonido, como gran ventaja, tiene su resolución tisular, su resolución de contraste. Por ejemplo, esto es una estrategia que se llama T1 a través de una estrategia de inversión-recuperación que permite una máxima diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. ¿Se fijan? Esto es T1 porque los líquidos están hipointensos y la corteza hipointensa, ¿ya? Pero aquí vemos una diferenciación máxima entre sustancia blanca y sustancia gris. Y acá tenemos, por ejemplo, otra estrategia que lo que busca es poder visualizar edema, ¿ya? Edema óseo, edema articular, edema muscular, ¿ya? Y estas son estrategias que saturan la grasa con un aspecto donde uno ve hiperintenso el edema, ¿no? Hiperintenso, ahí tenemos edema óseo, edema articular, ahí tenemos edema, ¿cierto? Sinovial, y tenemos edema musculares, por ejemplo, en este caso, que es un desgarro, ¿ya? Edema óseo, edema sinovial y edema muscular en el caso de los desgarros. También tenemos estrategias que nos van a permitir discriminar, por ejemplo, edema vasogénico, edema citotóxico, edema intersticial o edema desmielinizante. Por ejemplo, este parece edema intersticial, producto de la presión que tiene el líquido dentro de los ventrículos que hace que pase a través de, ¿cómo se llama?, de la membrana, y en el intersticio se provoca edemas.
Entonces, acá nosotros tenemos lesiones que se corresponden a un tipo de lesión que se llama dedos de Dawson, que es una lesión típica desmielinizante, ¿ya? Que son lesiones que son perpendiculares a los ventrículos. Y aquí tenemos una lesión de edema vasogénico que está asociado a la presencia de edema alrededor de una lesión, en este caso puede ser un tumor o una lesión reactiva o una metástasis. A ver, dice que en Imayos había unas que se llamaban TOF y no. TOF es un mecanismo de construcción de imágenes a través de un tipo de secuencias especiales que solo nos van a permitir ver los vasos, ¿ya? No nos permiten visualizar estructuras tisulares, sino que solo nos van a permitir hacer reconstrucciones vasculares. Ahí después más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, edema vasogénico tenemos aquí con T2 nomás. Te fijas, tenemos la capacidad de poder valorar mielitis a nivel medular o edema, aquí tenemos edema vasogénico y en este caso acá tenemos edema citotóxico. Se fijan que el edema vasogénico respeta la sustancia gris de la corteza y el edema citotóxico no lo hace. Acá, edema vasogénico, edema citotóxico. ¿Ya? Y ahí vemos pop-up la mielitis. Y tenemos otras secuencias que además nos permiten hacer una valoración del edema citotóxico en la fase hiperaguda, por ejemplo, en el caso de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Tenemos una secuencia de difusión que nos va a permitir discriminar el core del stroke, ¿ya? El corazón del stroke. ¿Ya? Bueno, Cata. Y vamos a tener una reconstrucción, en este caso, aquí tenemos el core o el corazón del stroke. Aquí todo este tejido está muerto, ya no es recuperable. Y aquí tenemos una reconstrucción paramétrica de los valores de coeficientes de difusibilidad que se llaman, donde vemos que en esta zona negra realmente esta área es una área infartada que corresponde entonces a un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media. Tenemos también la posibilidad de hacer valoraciones de quiste, ascitis, por ejemplo, en esta secuencia que son más rápidas para valorar y que permiten congelar el movimiento respiratorio. Se llaman HAST, T2 pesado. Vemos todo el líquido alrededor de los órganos, se fijan, y también podemos ver el líquido que está dentro de las cavidades quísticas, por ejemplo, que tiene este riñón, ¿ya? ¿Se fijan? Ascitis, ahí periférico de los riñones, o podemos tener, por ejemplo, estas secuencias que se llaman secuencias ecogradientes steady-state balanceadas, que nos van a permitir valorar la dinámica cardíaca, es decir, cómo late el corazón. Por favor, les pido que lo busquen ahí en YouTube, latido cardíaco, resonancia cardíaca, y bueno, ver ustedes, van a ver imágenes que les van a permitir valorar el movimiento cardíaco. ¿Ya? Parece que se pegó acá. Esperemos recuperarnos en la otra plataforma, chiquillos. Claudio, un segundo para hablar de la... Aquí estamos. Las ventajas de la resonancia magnética en realidad también tiene su capacidad multiplanar, puede hacer corte en cualquier sentido del espacio, reacciones ionizantes. No efectos adversos conocidos, no produce iatrogenia que uno conozca, ya salvo en pacientes que tengan contraindicado, producto, por ejemplo, la presencia de marcapasos o elementos metálicos que sean no compatibles con el resonador, ¿ya? Tiene excelente resolución de contraste, la mejor. También tenemos capacidad de poder hacer imágenes metabólicas, por ejemplo, a través de la resonancia magnética, ¿ya? Incluso tenemos análisis de cuerpo entero que están reemplazando al PET-CT en algún minuto. Y las desventajas de la resonancia es que los estudios son muy largos, ¿ya? Requiere colaboración del paciente. Si el paciente no colabora, hay que anestesiarlo. Son de elevado costo, de baja disponibilidad. Y en pacientes, por, como decíamos, pediátricos, claustrofóbicos o con movimientos involuntarios, incapaces de colaborar, requieren en el fondo de sedación anestésica. Así que eso es una gran desventaja.
el rol de la experiencia en la radiología es que a medida que ustedes vayan viendo más y más y más y más imágenes, las van a reconocer con más facilidad, ¿ya? Eso era uno de los sentidos que tenía en el fondo el uso de la estrategia o la invertida, yo mandándole algunas imágenes que ustedes fuesen capaces de reconocerlas, ¿ya? La experiencia procede básicamente del entrenamiento continuo y la visualización continua de imágenes. Yo aquí quiero hacer un pequeño experimento, si podemos hacerlo, con ustedes en vivo, para que ustedes, a pesar de que ya conocen o ya vieron el patrón del PDF, eh, nosotros la conectividad del cerebro que tenemos los hombres y las mujeres es distinta, las capacidades que tenemos los hombres y las mujeres también son distintas en términos de que mentalmente la mujer tiene mucha más conectividad cerebral que el hombre. Nosotros somos más ipsilaterales en términos de funcionalidad cerebral, es decir, que podemos tener mejores habilidades motoras o mejores relaciones de coordinación. Sin embargo, en relaciones de efectividad, por ejemplo, es mucho más eficiente el cerebro femenino porque tiene mucha mayor cantidad de conectividad y lo que ustedes ven acá son imágenes de un mapa de conectividad cerebral, ¿ya? Respecto a lo que nosotros que vemos, me gustaría saber si ustedes encuentran que ¿cómo se llaman? Los cuadrados marcados con la A y B en el tablero son eh, ¿cómo se llama? Iguales. Mientras hacen esa adquisición, Manuel Moreira me hacía una pregunta, si es que, perdón, Pablo primero decía si el gadolinio genera alergia, sí genera alergia, sí puede hacer choque anafiláctico y también puede generar muertes. Son pocas, mucho menores, 30 veces menor que los medios contraste iodiados, pero sí generan alergia. Y Fabricio dice en términos de dificultad, en términos de realizarlo, decís tú, no, yo creo que el orden sería rayos, eco, tac, rezo. Ese es como la escala, o rayos, tac, eco, rezo, la escala de crecimiento más o menos a nivel profesional que puede tener un tecnólogo. Entonces me gustaría saber si A y B ustedes lo encuentran iguales, A y B. José Castilla aquí ya dio con el truco. Pero ¿qué dicen los que no se saben el truco? Son iguales, bien, bien. No, no, en densidades. Mira, uno puede decir que no, A se ve más oscuro que B, ¿cierto? En color. Sin embargo, si yo hago una valoración, que no la puedo hacer acá porque el PDF no permite en el fondo yo aíslo solo a A y B, voy a ver en realidad que A y B son iguales, ¿ya? Nuestro cerebro se esfuerza en función del contexto de las cosas que están a su alrededor para hacerlos diferentes, pero son iguales, ¿ya? Y esa capacidad que nosotros podamos hacer de esa discriminación es parte del proceso de crecimiento mental que tenemos que tener alrededor de este tema, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a hacer un break de 15 minutos. Nos juntamos de nuevo a las 18:20, ¿ya? Para poder seguir con la segunda parte de la clase, que es lo que está relacionado con las patologías osteoarticulares. Nos vemos más rato, niños. Me ofrece solo tener la grabación. No, no cacho. Quédense en la misma sesión porque en esta sesión voy a hacer la próxima clase. No me ofrece el guardar grabación, ¿eh? Es solo detener.
que supongamos que va a quedar todo guardado en el sistema, como lo hizo Cristian. Extremidad superior.